¿Desde dónde empezó? Se remonta. Bueno, yo inicié como atleta a muy temprana edad, por una necesidad más bien de mis papás, o una inquietud de mis papás. Yo inicié en la natación apenas a los 4 o 5 años, y fue por un tema de seguridad, de que nos podíamos escapar a las albercas que estaban ahí cerca de la casa, Héctor Espino, y por eso fue que inicié sin querer, o sea, sin la intención de ser un atleta, ¿no? Sino simplemente fue por por seguridad, y fue como iniciamos mis hermanos y yo. Yo soy el menor de 3, y así fue como iniciamos en clases, en los cursos de verano del CUM, y pues bueno, ahí empezamos ya a desarrollar ciertas habilidades y nos empezamos a dar cuenta de que había pues habilidades, capacidades. Entonces pues eso fue escalando sin querer queriendo, ¿no? O sea, empezó como algo, como una necesidad recreativa, y luego fue siendo cada vez más en serio. De estar en cursos de natación, pues pasó a ser ya un equipo, del equipo después pasó a ir a competencias, y así fue. Yo empecé en la natación, y por obras del destino, casualidades de la vida, pues terminé siendo triatleta. Y bueno, es como, es como mi historia de cómo me hice o cómo me hicieron deportista, ¿no? Entonces, a través de la natación yo empecé a descubrir pues esa pasión por el deporte, porque pues tenía muy poca edad como para ser consciente de lo que es un atleta de alto rendimiento, de lo que conlleva ser buenos o poder destacar en cualquier cosa. Entonces yo creo que en este caso mis papás nos fueron llevando de una manera muy orgánica, digamos, sin forzar nada, a, a demostrarnos que todo lo que vale la pena que tú puedas lograr tiene que ir de la mano de sacrificios, ¿no? Entonces, es difícil expresarlo, porque yo, sorry, yo ahorita lo visualizo y digo, los sacrificios que para mí no eran sacrificios, fueron sacrificios de mis papás. O sea, el tiempo. Eso no tiene que estar en el video, No, córtale. No, no, es muy buena edición. No, los sacrificios de papá, de mamá, yo creo que fueron la consecuencia de que ahorita yo esté aquí, pues, ¿no? O de que yo sea una persona profesionista o profesional, y uno lamentablemente en el inter o en el proceso no lo visualiza como tal, hasta que ya uno es grande, hasta que uno pues pasa por ciertas circunstancias complicadas y de tomar decisiones por sí mismo, y ahí es cuando ya empiezas a traducir de dónde vienes, lo que tuvo que pasar para que pues se dieran cosas positivas, y bueno, el sacrificio, digo, de mis papás fue brutal. No había pues mucho recurso económico, y pues para el deporte sinceramente es que si no tienes la capacidad económica, al menos aquí en México o aquí en el estado de Sonora, pues no trasciendes en lo absoluto, aunque seas la persona con mayor habilidades en el universo, ¿no? Entonces, pues digo, no trascendimos como a Juegos Olímpicos y demás, pero creo que sin el apoyo de ellos, pues me hubiera quedado como eh, muy, muy, muy corto, pues, ¿no? Entonces, digo, al final, así es como, como llegué al deporte, cómo fui trascendiendo a través de mi edad, digo, de ser infantil, luego a ser juvenil, luego a ser sub-23. Jamás llegué a ser el atleta elite, porque digo, al final tuve que estudiar y tuve que tomar ciertas decisiones en la vida, pero mi vida de atleta es resumida de esa manera. O sea, entré en natación, temprana edad, y a los 9 años, 9, 10 años, emigré al triatlón.
y creo que el triatlón fue como una lección de vida donde se pusieron a prueba muchas capacidades personales, mucha toma de decisiones personales, porque el triatlón al final de cuentas es un deporte complejo y es un deporte que a pesar de que lo entrenas en conjunto es muy individual. O sea, uno tiene que tomar decisiones muy individuales de que son 3 deportes, o sea, 3 deportes componen a uno y, y pues de repente no te gusta uno, eres malo en otro, desarrollar ciertas capacidades físicas cuesta mucho cuando es un deporte que no, a lo mejor no lo disfrutas tanto como otro. Entonces fue muy padre para mí porque pues yo venía de ser nadador, entonces pues era como muy fácil para mí nadar, que a lo mejor para la gente adulta ahorita es muy complicado, pero me costaba mucho el tema de la bici y luego de repente me costaba correr y fue como una lucha constante de decidir si quería seguir haciéndolo o si de plano pues abandonar y dedicarme a lo que dominaba. Entonces el tema de desarrollar cosas que no dominas pues te va dando cierta madurez también, te va, te va formando, te va dando como ciertas herramientas que después las empiezas a aplicar en tu vida. Entonces para mí ese es como mi, mi mejor recuerdo que tengo de lo deportivo, ¿no? De cómo el deporte ayudó, influyó en mí, pues para aplicarlo en el día a día cuando yo era estudiante, cuando trabajé en otros trabajos. Entonces, pues digo, estoy muy agradecido con la vida y con la oportunidad que se me dio de haber pertenecido pues a un grupo, en su momento equipos, diferentes equipos deportivos, donde se me exigía al máximo y donde se ponía a prueba pues todo lo físico, pero también lo emocional y lo mental. Siempre se tenía que compaginar o se tenía que mezclar o compartir los tiempos con los estudios. Nunca fue una opción no estudiar en la casa, era una obligación. Entonces era muy duro pues, las jornadas deportivas, complementarlas con lo académico. Y pues digo, al final, pues gracias a Dios, sacamos adelante ambas cosas, ¿no? Hablando de eso, ¿cuándo fue